Mis amados, los bendigo en esta noche. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir con nosotros, por sacar este tiempo donde buscamos de Dios, donde nos acercamos al trono del Señor. Y sabemos que nuestros corazones siempre, mis amados, siempre van a tener necesidad de Dios. Va a llegar un momento en nuestras vidas donde tenemos que hacer un par y decirle, Señor, necesito de ti, necesito un refrigerio, así como nosotros alimentamos el alma, el cuerpo tenemos que alimentar el alma y el alma se alimenta con estos momentos de adoración, cuando nos acercamos a Dios juntos, cuando leemos la palabra, cuando escudriñamos la palabra de Dios. Esa es la única forma que nuestro espíritu puede ser alimentado. Cuando el bálsamo de Dios fluye en nuestros corazones, eso es lo único que sana nuestros corazones. Así que gracias por estar ahí. Los bendigo a todos. Bendigo a aquellos que no he saludado en esta noche. Bendiciones a todos. Y bueno, hoy yo tengo algo o esta palabra que me ha ministrado o que me ha tocado, porque es como una administración de parte de Dios cuando tenemos el corazón de pronto maltratado, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha sufrido momentos difíciles? ¿Quién de nosotros no ha pasado momentos duros? ¿Quién de nosotros no, de pronto en su niñez, fue abusado verbal, físicamente, por compañeros, por familiares, por diversas situaciones que solamente eh, eh, Dios conoce, ¿no? Pero siempre Dios llega con una palabra para sanar, porque Él es el sanador. Siempre Dios llega con una palabra para restaurar, porque Dios es el restaurador. Siempre Dios llega con una palabra a tiempo, porque Él sabe que necesitamos su palabra. Y esta es una noche donde yo siento en mi espíritu que necesitamos esta palabra de parte de Dios. Y vamos a tomar como, como referencia eh, una historia triste, una historia trágica, una historia difícil, una historia que probablemente le puede pasar o le pasó a alguno de nosotros, pero nos podríamos identificar con esta persona que, que pasó un momento muy duro, un momento muy difícil, pero qué bueno que los momentos difíciles siempre tienen, en Dios, siempre tienen finales felices, siempre tienen finales milagrosos, siempre tienen finales donde Dios mete su mano y hace un milagro de cuando sentimos que nada puede pasar, cuando sentimos que nada va a pasar, cuando sentimos que todo se acabó, cuando sentimos que a nadie le importamos, pues entonces Dios aparece con su mano poderosa, con un corazón milagroso, con un corazón misericordioso y amoroso, y torna la situación en una situación de bendición. Él es el único que puede convertir algo malo en algo bueno. Dios es el único que puede convertir una maldición en una bendición. Dios es el único que tiene la característica de convertir esa tragedia o convertir ese momento difícil, en convertir ese momento duro en un momento de bendición en la presencia de Dios. Este tema que vamos a tratar hoy, yo lo he titulado Sentados a la mesa del Rey. Y más adelante van a entender por qué. Esta es la historia de un príncipe que tenía una vida asegurada, que tenía una vida de príncipe, que vivía en un palacio, que tenía todas las comodidades que un ser humano quisiera tener en este tiempo, y aún en ese tiempo, hace años atrás, tenía todas las comodidades. Creció como príncipe, creció como heredero al trono, creció como una persona privilegiada en su tiempo porque lo tenía todo, porque tenía sirvientes, porque tenía riquezas. Su padre era el rey, sus tíos eran príncipes, pero él era el próximo heredero después de su papá al trono de Israel. Y este hombre se llamaba Mefibosé. Y vamos a hablar específicamente de esta persona. No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado hablar, pero vamos a hablar un poquito de él para que entendamos de dónde viene todo esto, para que entendamos
qué es lo que dice la Biblia acerca de él y dónde nosotros nos podemos identificar con la historia de Mefiboset. ¿Ok? Vámonos al libro de Segunda de Samuel, si lo tiene por ahí. Segunda de Samuel. Y vamos a empezar con este versículo. Segunda de Samuel. Ok. Se me perdió. Ok, Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Vamos a leerlo. Versículo 7 dice, capítulo 9, versículo 7 dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amados, todavía o sea, estamos poniendo un fundamento para que podamos entender a quién le está hablando el rey David, por qué le está hablando de esta manera a este hombre, a Mefiboset, quién era Mefiboset y por qué lo manda llamar. Esta historia es la historia de un príncipe llamado Mefiboset. Este príncipe era nieto del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Después de Saúl vino David. O sea, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel fue Saúl. Ese fue un rey que ellos mismos pidieron. Israel era un pueblo que vivía bajo una teocracia. ¿Qué significa una teocracia? Que Dios los gobernaba y Dios hablaba al pueblo a través de un profeta. En ese tiempo era Samuel. Pero llegó un momento que el pueblo comenzó a decirle a Dios, nosotros queremos un rey. Nosotros queremos un rey al cual podamos ver. Nosotros queremos un rey al cual le podamos pedir directamente, porque a ti no te vemos, Dios. A ti tenemos que utilizar al profeta para entonces comunicarnos contigo. Nosotros queremos un ser humano, queremos una persona que nos dirija, que reine y que nosotros nos sometamos a esa persona. En pocas palabras, no, Dios no lo puso. Ellos lo escogieron y Dios lo aprobó. ¿Ok? Que es una cosa que nosotros tenemos que tener cuidado, porque hay cosas que Dios permite, pero no necesariamente porque Dios las permite es su perfecta voluntad. Hay cosas que mis hijos quieren, que yo no quiero que ellos las tengan, pero insisten tanto que entonces uno termina diciendo, ok, te la voy a dar. Entonces, esa es la voluntad permisiva de Dios. Es cuando Dios permite algo, no necesariamente es su voluntad. Entonces, el rey Saúl no necesariamente era la voluntad de Dios que él fuera el rey o poner un rey sobre el pueblo. Era porque el pueblo quería un rey. Entonces Dios escogió a Saúl, Dios lo puso como rey y este hombre Saúl era un rey que se apartó de los designios de Dios. Ese era un rey que, que no cumplía con lo que Dios quería que cumpliera. O sea, en pocas palabras, se apartó de los caminos de Dios y comenzó a gobernar el pueblo conforme a su voluntad y conforme a sus designios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Saúl era el abuelo de Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán. Jonatán era el hijo del rey Saúl, pero Jonatán, no se lo voy a parafrasear estos versículos porque si no vamos a leer mucho, pero Jonatán era el mejor amigo de David antes de ser rey. Ellos se compenetraron tanto, eran tan amigos, eran casi hermanos o más que hermanos. Entonces, Mefiboset, el principal de la historia que estamos contando el día de hoy, una historia verdadera, Mefiboset era hijo del rey Saúl, nació como príncipe. Tenga en cuenta eso, nació como un príncipe en el palacio real, disfrutaba de todas las comodidades, de todos los cuidados, disfrutaba del palacio, tenía 5 años y era un niño que había crecido con todas las comodidades, era un niño que estaba siendo entrenado para ser rey.
Era un niño que tenía todo lo que usted y yo nunca tuvimos. Digámoslo en este tiempo, el hijo del presidente o el hijo de un gobernante poderoso. Ese niño creció con todas esas comodidades. Ese niño tenía todo lo que él quería, tenía sirvientes. Su abuelo era el rey. Su papá era el próximo rey y él, cuando muriera su papá, venía a ser el rey que sustituiría a su papá. O sea, sobre él iba a recaer la corona. ¿Ok? Y el profeta Samuel fue el profeta que ungió al rey Saúl. ¿Ok? Y este fue el rey que yo le dijo que Dios lo rechazó porque fue obstinado, fue insensato, fue un hombre que no llevó a cabo el consejo divino, fue un hombre que no se sometió a lo que Dios dijo, no estaba conforme a la causa de Dios y Dios lo desechó de su pueblo y sin embargo pudo gobernar 42 años. Entonces todo está bien ahí, ¿no? La historia está muy bonita. Mefibosé tenía 5 años. Saúl era el rey de Israel, pero aconteció algo tremendo. Aconteció algo que cambiaría la historia de Mefibosé. Aconteció una tragedia tan dura que le cambiaría la vida de la noche a la mañana. ¿A cuántos de nosotros nos han pasado situaciones que de momento estamos bien y al otro día no estamos bien? Hay personas que han pasado por tragedias familiares, hay personas que han pasado por situaciones difíciles que estaban bien hoy, pero al otro día no estaban bien. Les cambió la vida así, en un chasquido de dedos. Les cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos. Y este es el caso de este niño. Y vamos ahora al mismo libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Fíjese lo que dice. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Pero nos vamos a dar cuenta porque tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. La nodriza era la que lo cuidaba. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Aquí es donde empieza lo difícil para este niño. Dice la Biblia que el rey Saúl fue asesinado. Jonatán, su padre, fue asesinado. 3 tíos de Mefibosé fueron asesinados. Y cuando llegó esta persona a dar la noticia al palacio, usted se imagina la corredera que hubo con esta persona. En ese tiempo no había Facebook, en ese tiempo no había Instagram, en ese tiempo no había noticiero, en ese tiempo no se sabía nada, sino que había una persona que iba corriendo o a caballo, como fuera, a dar la noticia. Y todo lo hacían por cartas. Entonces, cuando esta persona llega, era un portador de noticias trágicas. Este hombre llega y le dice a todas las personas que estaban en el palacio, la nodriza que cuidaba a Mefiboset estaba ahí, y este hombre dijo: acaban de matar al rey Saúl, mataron a Jonatán y mataron a los 3 hijos, a todos los hijos del rey Saúl los mataron. Usted se imagina, que Dios nos libre de esto, ¿no? Que de momento llegue una noticia y que en la Casa Blanca están diciendo que asesinaron al presidente de la nación más poderosa del mundo. Usted se imagina el caos que causaría eso, no solamente en la Casa Blanca, sino en toda la nación, en todo el reino, en todo el mundo. Esa era una noticia trágica, amados, era una noticia difícil, porque cuando un rey era asesinado, ¿sabe qué hacían los que asesinaron al rey? Venían al palacio y mataban a todos los descendientes de ese rey. Entonces, imagínense el futuro de ese niño, que ese día en la mañana era príncipe, ese día en la mañana tenía todos los beneficios, todas las comodidades, y en el momento que matan a su abuelo, a su papá y a sus tíos,
lo perdió todo. De la noche a la mañana, así. De un momento a otro lo perdió todo. Y la nodriza, que era la mujer que estaba supuesto a cuidarlo y que de hecho lo cuidó seguro desde que estaba recién nacido, cuando recibió la noticia impactante, agarró el niño, lo envolvió en una manta, no sé en qué lo envolvió, pero cuando ella estaba saliendo se tropezó, soltó al niño y el niño, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que se dañó las caderas o la columna y el niño quedó lisiado. O sea, no solamente lo perdió todo, no solamente tuvo que salir a correr la nodriza con él, sino que también quedó inválido de por vida, mis amados. La vida le cambió de la noche a la mañana. La vida le cambió en un abrir y cerrar de ojos. Es una noticia trágica, fue una noticia terrible, no solamente para la familia del rey, sino a nivel nacional hubo un caos tremendo. Hubo una desesperación tremenda, la gente comenzó a huir. El niño que es Mefiboset, el futuro de ese niño era ser asesinado por las mismas personas que asesinaron al rey Saúl, a Jonatán, que era el padre de Mefiboset, y a sus tíos. Ahora, hay una cosa que tenemos que entender, y es que todo esto estaba pasando por las malas decisiones que tomó el rey Saúl. Primero, se alejó de Dios. Cuando una persona, sea el rey, sea príncipe, sea padre, sea madre, sea niño, sea joven, le da la espalda a Dios, mis amados, las cosas no pueden funcionar bien. Cuando una persona quiere vivir conforme a sus designios, cuando una persona quiere tomar sus propias decisiones, cuando una persona le dice a Dios, Dios, yo no te necesito, cuando una persona comienza a caminar conforme a sus propios deseos, amado, las cosas tarde o temprano se van a poner mal. La nación que le da la espalda a Dios, nada bueno viene para esa nación. Una nación que se aleja de Dios, una nación que reniega de Dios, una nación que no busca de Dios, una familia que no busca de Dios, que no reconoce al Señor, nada bueno se puede esperar para esa familia. ¿Por qué? Porque el Señor es el estandarte. Dios es el estandarte, no solamente de la familia, no solamente del matrimonio, no solamente de los hijos, es el estandarte de la nación, es el estandarte de las naciones, y el que se aleja de Dios, y esto no es para meter miedo ni nada, es las cosas no van a salir bien. Estados Unidos, y podemos hablar de Estados Unidos porque vivimos en esta nación, literalmente le ha estado dando la espalda a Dios. Y paulatinamente las cosas no se van a poner bien. Por eso la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, dice Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieren de sus malos caminos y oraren, entonces, dice la Biblia, escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero el rey Saúl no se arrepintió, no buscó de Dios, tomó malas decisiones que condenaron a su pequeño príncipe Mefiboset a quedar huérfano, a quedar abandonado, a perder a su abuelo, a perder a su papá, a perder a todos sus tíos, a perder la familia real y a tener que huir, literalmente huir del palacio, que era su palacio, que eran sus pertenencias, porque tenía derecho legal. Tuvo que huir y vivir refugiado, escuche bien, en una ciudad extranjera que se llamaba Lodebar. Y vamos a explicarle qué clase de ciudad era esa. Vamos a leer todo ese párrafo, yo se lo voy a leer. Dice, segunda de Samuel, capítulo 9, vamos a leerlo desde el 1 en adelante, son solamente algunos versículos. Dice, dijo David
¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? O sea, cuando el rey Saúl murió o fue asesinado y Jonatán, que era el que iba a heredar el trono, fue asesinado y toda esa generación fue asesinada, ya Dios se había provisto de rey y era David. David había sido ungido como rey como 15 años antes. David había sido ungido porque Dios lo había escogido. Ese era el rey que Dios había designado y el momento iba a llegar. Entonces David sabía que ese era el momento de él tomar posesión del trono. Y no fue David que mató a Saúl. No fue David que mató a Jonatán. Jonatán era el mejor amigo de David. Pero David sabía que su destino era ser rey de Israel, porque Dios se lo había dicho, porque Dios lo había ungido. Y en este momento, estos versículos que le estoy leyendo, ya David había tomado posesión de su reinado. Y no vamos a hablar de eso porque no vamos a meter más tiempo, pero dice, sigue diciendo el versículo, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? David amaba a Jonatán. Y cuando estaban jóvenes, dice la Biblia, y lo vamos a leer más adelante, que David hizo un pacto con Jonatán y Jonatán hizo un pacto con David. Y ese pacto lo vamos a leer más adelante. Dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Versículo 5. Entonces se envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosé, y él respondió, he aquí tu siervo. Yo quiero que tomemos en consideración esto, mis amados. Mefibosé era el único sobreviviente de ese reinado de Saúl. Era el nieto del rey. Cuando David lo manda a llamar, ¿qué usted cree que pasó por la mente de Mefibosé? Exactamente. Él dijo, el rey me mandó a llamar y me va a asesinar, porque él sabe que dentro de mí hay sangre real, porque él sabe que yo soy el heredero legal al trono en términos humanos. Yo vengo de la descendencia de Saúl y soy hijo de Jonatán, que era el príncipe próximo a ser el rey. Entonces, si el rey me manda a llamar, es porque me va a matar. No había ninguna esperanza para este muchacho. No había ninguna esperanza. Y yo quiero que usted entienda, o que nosotros juntos entendamos, que desde el momento que Mefiboset se fue a vivir a Lodebar, Lodebar era una ciudad cerca, una ciudad donde iban todos los frustrados, los que no tenían nada, los que estaban avergonzados, los que se estaban escondiendo, los que debían taxes, los que estaban en quiebra, los que habían perdido su familia, todas las personas que habían entrado en una tragedia, en una vida trágica, se iban y se escondían en Lodebar. Se iban y se escondían en esa ciudad. Esa era una ciudad de gente fracasada, de gente rota, de gente que no tenían esperanza, de gente que estaba en una situación crítica, estaban en una situación que no tenían absolutamente nada, iban a esa ciudad a esconderse y a esperar la muerte. Pues Mefiboset, desde los 5 años,
comenzó a vivir en una ciudad que no era su ciudad, en una ciudad que él era extranjero en esa ciudad, rodeado de gente quebrada, rodeado de gente, de gente lastimada, rodeado de gente lejos de Jerusalén, rodeado de personas que no lo podían ayudar, viviendo en una pobreza extrema, arrimado a la casa de un hombre que se llamaba Maquir, porque Dios siempre, aún en el momento más crítico, mis amados, siempre Dios va a enviar una persona que te bendiga. La Biblia dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aún la situación esté crítica, amados, Dios siempre va a enviar una persona que te ayude. Y la persona que comenzó a ayudar a Mefiboset era Maquir, que lo acabamos de leer ahora. Fue el único que le extendió la mano y lo dejó vivir en su casa, en mucha necesidad, en mucha situación difícil, en un lugar. Lodebar era una ciudad sin frutos, era una ciudad que no producía nada, era una ciudad árida, era una ciudad donde solamente iban las personas a refugiarse, una ciudad extranjera, lejos de Jerusalén, y estaba despojado de su tierra, escuche bien, despojado de sus bienes, perdió sus privilegios, perdió sus comodidades, su salud decayó porque era paralítico, estaba lisiado, no se podía valer por él mismo. Su familia fue asesinada y tuvo que huir. Ahora, yo diría, pero ¿qué peor escenario que este? ¿Qué peor tragedia para un ser humano que este? ¿Qué peor que de pasar de la noche a la mañana de ser príncipe a ser mendigo literalmente? De tenerlo todo a no tener nada de la noche a la mañana. De ser un niño con todas las comodidades, un niño admirado, un niño lleno de vida, a llegar a ser un niño huérfano, un niño sin abuelo, un niño sin papá, sin tío, sin familia, abandonado. Y como le decía anteriormente, Lodebar significa tierra árida, hostil, seca, donde ni siquiera el pasto crece, que no produce fruto. Lodebar era o es un lugar, o lo describen los teólogos, los que saben, era un lugar inhóspito, un lugar donde solo se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los maltratados por la vida, los que habían caído en desgracia como Mefiboset. Y nosotros podríamos asociarnos con esta historia. Muchos de nosotros o muchos de los que estamos aquí probablemente fuimos descuidados por aquellos que deberían cuidarnos, como esta nodriza. La que lo cuidaba, lo descuidó y lo dejó caer. La pregunta sería, ¿alguien te dejó caer? ¿Alguien te descuidó? ¿Alguien que debería haberte cuidado te lastimó? ¿Marcó tu corazón para toda la vida? ¿Te sacó de tu inocencia y te llevó a un lugar que nunca debiste haber experimentado con esa persona? ¿Aquel o aquella que estaba supuesto a cuidarte te dejó caer? Y el problema de esto, mis amados, cuando nos fallan, cuando nos abusan, cuando rompen nuestro corazón, cuando nos llevan a situaciones trágicas, entonces tendemos a escondernos en nosotros mismos, en ese lugar que bíblicamente hablando se llama Lodebar. Y la palabra Lodebar es interesante porque esta palabra es una palabra hebrea. La palabra lo significa no y la palabra debar significa comunicación. Entonces, la palabra en sí significa no comunicación. Es donde la persona se encierra en sí misma, donde la persona se mete a esa cueva, donde la persona trata de olvidar y se esconde en sus propios sentimientos y entonces levanta un escudo, muchas veces de orgullo, muchas veces de una sonrisa falsa, muchas veces de una vida que no siente, muchas veces de una felicidad que aparenta pero que no es real, porque fue marcado o fue marcada en su tiempo de su juventud. Entonces tendemos
a escondernos en un lugar árido, en un lugar donde no queremos hablar, donde ni siquiera queremos tocar ese tema, donde ni siquiera consentimos en recordar ese episodio difícil. Pues mis amados, Mefibosé era esa persona que vivió años en Lodebar, vivió años con ese dolor, vivió años con esa herida, vivió años en un lugar que no era el suyo y se amargó, y entonces comenzó a verse, comenzó a tener una perspectiva de él mismo que no era la correcta. Cambió su identidad, aún siendo príncipe. Escúcheme, nunca dejó de ser príncipe. Él nunca dejó de tener posesiones. Esas tierras eran de él. Ese lugar era de él, pero él vivía como un mendigo, porque entonces no entendía cuál era su verdadera identidad, porque se escondió en Lodebar. Y sigue, vamos a seguir leyendo, no sé si vamos a terminar, a lo mejor lo terminamos la próxima semana, pero quiero terminar de leer estos versículos. Versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y mire, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mis amados, esto es impresionante, porque la misericordia que el rey David está aplicando para Mefibosé es una misericordia que solamente proviene de Dios. Porque cuando estamos en el momento más difícil, cuando le hemos fallado a Dios de la manera más horrible, cuando hemos pasado por situaciones adversas, difíciles, el único que se acerca a nosotros con amor, sin juzgarnos, sin decir, te lo dije que te iba a pasar, el único que no nos juzga, sino que nos recibe con brazos de amor es el Señor y tiene misericordia de nosotros. Mira lo que dice el versículo 8. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Yo no lo puedo terminar hoy porque hay muchas cosas que tenemos que hablar. Pero solamente quiero marcar esto. Se fija cómo la mente de un príncipe fue literalmente cambiada, fue literalmente transformada para mal. Un hombre, un príncipe, siendo príncipe, con sangre real, viviendo en una situación infrahumana, viviendo en Lodebar, lo peor que se puede hablar, no sé con qué lo podría comparar, pero viviendo en un lugar paupérrimo, en una condición paupérrima, siendo dueño de tantas riquezas, pero en su mente él se veía como un perro muerto, ni siquiera vivo, un perro muerto, que hiede, que no sirve para nada. Él le dice al rey, pero Señor, ¿quién soy yo para que me mires? Si yo soy como un perro muerto delante de ti. Soy como nada, como un trapo de inmundicias. Mis amados, y cuando el Señor torna su mirada a nuestras vidas, vemos nuestra suciedad, vemos de dónde venimos y nos sentimos pequeñitos, porque ¿quién es más santo que nuestro Dios, que nuestro Rey? ¿Quién puede tener misericordia de todas las cosas que hemos hecho mal? Ninguno nos salvamos porque todos hemos cometido errores. Todos hemos pasado por situaciones difíciles, pero el Señor, mis amados, tiene una misericordia tan grande. La Biblia dice que es tan alta, más alta que el cielo. Dice que es más ancha que el mar, su misericordia. Aunque no la merecemos, aunque no la ganamos, Dios derrama su misericordia. Y la próxima semana vamos a terminar esta historia trágica,
pero gracias a la misericordia de Dios, que cambia historias trágicas en finales felices, vamos a terminar eso y vamos a ver cómo termina o cómo a la final, qué pasó con Mefiboset, cómo fue que se le restituyó todo. Y hay una palabra que mientras estaba estudiando esto retumbaba en mi corazón y yo quiero que tú la agarres por fe. No solamente porque lo diga yo o porque lo declare en esta noche, pero la palabra que retumbaba en mi corazón era que Dios iba a restituir todo lo que habías perdido, todo lo que se te había sido quitado, todo lo que el diablo había arrebatado de tu mano, Dios lo va a retribuir 7 veces más. Amén. Dios te lo va a entregar 7 veces más por Amén. fe.